Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es realmente denso, un ensayo del sociólogo Miguel Chayín Flórez que nos ha hecho llegar un oyente. Sí, y la verdad es que nos lanza una pregunta que te deja pensando. Totalmente. La pregunta es, ¿y si la base de todo lo que damos por sentado, la ciencia, la filosofía, la propia razón, se asienta sobre un misterio que, por definición, no podemos resolver? Es una premisa potente, sin duda. Te obliga a cuestionar el suelo que pisas. Pues sí. Así que nuestra misión hoy es meternos de lleno en su propuesta, el paradigma dialógico, y tratar de entender tres ideas que parecen ser los pilares de todo: la ignorancia, el amor y la trascendencia. Queremos ver cómo las conecta para, en esencia, darle la vuelta a cómo entendemos el acto de conocer. Exacto. O sea que tenemos trabajo por delante. De acuerdo, vamos a desgranar esto. El punto de partida ya es una provocación en sí mismo. Ajá. Chayín no habla de la ignorancia como, la simple falta de información, como no saberse la capital de Mongolia. No. Claro. Habla de algo mucho más fundamental. Se refiere al reconocimiento de que la razón humana tiene un límite que es insalvable. ¿Y cuál es ese límite? Que no puede justificarse a sí misma. No puede responder a la pregunta de ¿por qué existe la razón? Exacto. El autor lo llama la ignorancia en el núcleo del ser. A ver si lo entiendo bien. Sí. La idea es que podemos usar la razón para entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo se forman los pensamientos. Pero somos incapaces de usarla para entender el por qué. El por qué tenemos la capacidad de pensar en primer lugar. Es como intentar ver tus propios ojos sin un espejo. Es una buena analogía. Él lo describe como un callejón sin salida lógico. Me parece una imagen muy potente. Y lo fascinante es cómo lo posiciona. No lo ve como un fallo, como un error en nuestro sistema operativo, ¿sabes? No. Al contrario, lo eleva a una categoría de conocimiento. En su esquema, por debajo de la doxa, que es la opinión, de la calle, sí. y de la episteme, que sería el conocimiento científico riguroso, él sitúa este reconocimiento de la ignorancia como un tercer nivel, el más profundo de todos. Espera, un nivel de conocimiento. Eso suena contraintuitivo. ¿Saber que no sabes es la forma más elevada de saber? Suena muy socrático, ¿verdad? Mucho. Exactamente. Pero va un paso más allá. No es solo la humildad de solo sé que no sé nada. Es plantear que este vacío, esta incapacidad de autoexplicación, no es un bug, Sino una feature. Eso es la base sobre la que se construyen todas las demás formas de racionalidad. O sea que nuestra búsqueda de conocimiento, ya sea científico, filosófico, artístico, Todo. en el fondo, es un intento de llenar ese hueco existencial. Exacto. Esto, por ejemplo, tiene un eco muy claro en corrientes como la logoterapia de Viktor Frankl, que se centra precisamente en la búsqueda de sentido como el motor principal del ser humano. Me recuerda a esa sensación que uno puede tener incluso cuando todo va bien en la vida, de que falta algo, una especie de hambre de propósito, ¿no? Es a ese tipo de vacío al que se refiere. Precisamente a ese. Es el motor silencioso que nos impulsa a buscar respuestas, a construir sistemas de creencias, a hacer ciencia. Partimos de una carencia que es fundamental. De acuerdo, tenemos este vacío, esta ignorancia fundamental en el centro de todo. Pero, a ver, eso suena un poco desolador, ¿no? Un poco sí. Si todo se construye sobre la nada, ¿qué evita que se desmorone? ¿Cómo conecta el autor este vacío con algo constructivo? Y aquí es donde el argumento da un giro que es realmente inesperado. Ajá. Porque si la pregunta es ¿qué puede llenar ese vacío? O al menos, ¿qué puede cohesionar todo lo que construimos sobre él? La respuesta que propone Chayín no es más razón, ni más datos. Entonces, La respuesta que propone es el amor. a ver, el amor. Aquí es fácil perderse. No estar hablando de amor romántico o de un simple sentimiento, ¿verdad? En absoluto. Es crucial entender esto. Para él, el amor no es una emoción, ¿Vale? es una forma de conocimiento trascendente. Lo define como el pegamento existencial. El pegamento. Sí, el principio de cohesión que une las distintas racionalidades que le identifica. La lógica, la económica, la estética. Todas ellas. Vale. Principio de cohesión. Eso ya me da una pista. Es casi como si fuera una fuerza fundamental de la naturaleza. Como la gravedad en la física. Justo. Algo que hace que las partes se atraigan y formen un todo con sentido. ¿Voy bien? Vas perfecto. De hecho, lo contrapone a otros modelos filosóficos.
Pensemos en la dialéctica marxista, por ejemplo. Donde el motor es el conflicto, la lucha de clases. Exacto, la contradicción. En el paradigma de Chahín, el motor no es la contradicción, sino la identidad. Y esa identidad, esa fuerza que busca la unión, la complementariedad, la sinergia. Es lo que él define como amor. Eso es. Es lo que permite que los sistemas, ya sean biológicos, sociales o personales, no solo sobrevivan, sino que prosperen. O sea que, resumiendo, nuestra curiosidad, nuestras ganas de aprender, de hacer ciencia, de crear arte, en el fondo no serían más que una manifestación de un vacío espiritual, una necesidad de conexión, de amor. El conocimiento sería la respuesta a una insatisfacción profunda de sentido. Es una reformulación radical de la motivación para conocer. Totalmente. No conocemos solo por utilidad o por curiosidad abstracta. Conocemos porque estamos fundamentalmente incompletos y el conocimiento orientado por el amor es una vía para alcanzar la plenitud. Vale. Y de esta conexión entre el vacío y esa necesidad de amor, el ensayo nos lleva a lo que llama la racionalidad trascendente. La octava y, según él, la más importante. ¿Y qué la hace diferente de, por ejemplo, la racionalidad lógica o la económica? La diferencia está en su objetivo final. A ver, la racionalidad económica busca la máxima eficiencia. Lógico. La racionalidad lógica busca la coherencia interna. Pero la racionalidad trascendente no busca ni utilidad ni coherencia. Busca lo que él llama la lógica del sentido. La lógica del sentido. Sí, es decir, una satisfacción profunda, una verdad que dé respuesta a ese vacío original del que hablábamos, algo que la ciencia por sí sola pues no puede ofrecer. Y aquí el texto se mete de lleno en el terreno de la espiritualidad, ¿no? Claramente. Al admitir que la razón tiene un límite, se abre una puerta a algo que está más allá. El autor habla del corazón o del inconsciente como el lugar donde reside esa búsqueda. Sí, y no se queda ahí. Da un paso más, que es probablemente el más audaz de todo el ensayo. ¿Así? Une todo este entramado con un concepto filosófico y teológico antiquísimo, el logos. El logos, la palabra griega para razón, palabra, principio ordenador. Un concepto central en los estoicos. Sí. Y que luego el cristianismo adoptó de forma muy particular. Correcto. En la filosofía clásica, el logos es esa razón universal que ordena el cosmos, el principio de coherencia y armonía que lo impregna todo. Y aquí Chahín hace una afirmación directa, A ver. una equivalencia que es el núcleo de su propuesta. Para él, en su paradigma, el logos es Cristo. Espera un momento. El salto de logos como principio filosófico universal a Cristo como figura histórica y teológica personal es enorme. Es enorme. ¿Cómo justifica el autor un paso tan audaz? O sea que mezcla filosofía griega directamente con teología cristiana. No es un salto pequeño. No, es el movimiento más arriesgado y definitorio de su tesis. La justificación viene de la propia estructura que ha construido. Explícamelo. A ver, si el logos es la razón y el sentido último, y el amor es el núcleo fundamental del ser humano que busca llenar el vacío, él ve en la figura de Cristo la encarnación de ambas cosas. ¿Vale? El texto lo resume en una tabla, de hecho. Lo desglosa así. Primero, el logos es la razón divina, el sentido de todo. Entendido. Segundo, el amor es el núcleo del ser humano, la fuerza que busca el vínculo. Ajá. Y tercero, Cristo es, según su lectura teológica, el logos hecho humanidad, es decir, la razón universal más el amor cohesionador, encarnados en una presencia personal y accesible. O sea que, resumiendo el viaje, el itinerario sería: partimos de una angustia existencial porque no entendemos el fondo de nada, la ignorancia. Sí. Eso nos empuja a buscar conexión y cohesión, lo que él llama amor. Y el destino final es encontrar un sentido global a todo que él identifica con el logos, encarnado en Cristo. Sí. ¿Lo he pillado bien? Lo has pillado perfectamente. Es un recorrido completo desde la epistemología hasta la teología. Para darle un poco más de cuerpo a esto, el ensayo lo compara con una figura muy conocida, el psicólogo y filósofo Erich Fromm. Sí. Ambos parecen partir de una idea similar de carencia en el ser humano, pero llegan a conclusiones distintas. Sí, y la comparación es muy útil para entender la singularidad de la propuesta de Chahín. Fromm, en libros como El arte de amar, también identifica una angustia fundamental en el ser humano. Pero su diagnóstico es diferente. A ver si lo entiendo. Para Fromm, si no recuerdo mal, el problema central del ser humano es la separatidad. La separatidad, exacto. La conciencia de uno mismo nos separa de la naturaleza y de los demás.
Y eso nos genera una angustia insoportable. Nos sentimos solos. Y el amor es la solución. El puente para reunificarse con los otros y superar esa soledad. Exacto. El de Fromm es un diagnóstico psicoexistencial. Sufrimos por estar desconectados. Vale. En cambio, para Challejín, como hemos visto, el problema no es la separación, es la ignorancia originaria, esa incapacidad de la razón para explicarse a sí misma. O sea, el problema no es tanto la soledad como la falta de sentido. Es una diferencia sutil, pero fundamental. Vale, creo que veo la diferencia. Para Fromm sería como sentirse solo en una fiesta multitudinaria. Estás rodeado de gente, pero te sientes desconectado, y el problema es la falta de vínculo. Para Challejín sería como estar en esa misma fiesta, quizás incluso hablando animadamente con gente, y de repente preguntarte, ¿y qué hago yo aquí? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Esa es una forma excelente de ilustrarlo. El problema no es la conexión, es el propósito. Va por ahí, va totalmente por ahí, y esa diferencia en el diagnóstico lleva a una función distinta del amor. Claro. Para Fromm, el amor es principalmente una herramienta para superar la angustia de la separación. Es una solución afectiva. Mientras que para Challejín, el amor es algo mucho más fundamental. No solo une, sino que ordena e ilumina todo el conocimiento, orientándolo hacia un fin trascendente, hacia el logos. es una solución epistemológica y espiritual. El amor no es solo cómo nos relacionamos, es cómo conocemos. O sea que Fromm se queda en el plano de la psicología y las relaciones humanas, mientras que Challejín lo lleva al plano de la estructura misma del conocimiento. A ver, plantear que el amor es el fundamento de todas las racionalidades suena muy poético, pero ¿cómo funciona en la práctica? Claro. Un economista podría decir que el motor de su racionalidad es el interés propio, no el amor. Es una objeción muy pertinente. El texto argumentaría que incluso la racionalidad económica, para ser sostenible, depende de un principio de cohesión. ¿Cómo? Una economía basada puramente en el egoísmo depredador acaba colapsando. Requiere confianza, cooperación, respeto por los contratos, formas de vínculo que, en el sentido amplio que usa Challejín, son manifestaciones de ese amor como fuerza cohesionadora. Ya veo. Sin un mínimo de identidad y propósito compartido, el sistema se autodestruye. Entendido. Es una definición mucho más amplia de amor. El cuadro comparativo del ensayo que mencionabas antes, entonces, ¿cómo lo resumiría todo? Pues lo sintetiza de forma muy clara. Primero, el núcleo existencial. Para Fromm es la desunión, la soledad. ¿Y para Challejín? Es un vacío que impulsa a buscar sentido. Exacto. Segundo, el motor de la acción. En Fromm es la angustia por la separación. En Challejín es la búsqueda de verdad y plenitud. Vale. Tercero, la función del amor. En Fromm sirve para superar la separación. En Challejín es el fundamento de todas las formas de conocer. ¿Y el resultado? Y por último, el resultado final. Con Fromm se alcanza una unidad afectiva con los demás. Con Challejín se accede al sentido profundo del universo a través del logos. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué significa todo esto? Hemos partido de un agujero en el centro de la razón. Sí. Hemos visto cómo una necesidad de amor, entendida como cohesión, podría ser la fuerza que estructura nuestra búsqueda de conocimiento. Y hemos aterrizado en una visión del saber como un acto que va más allá de la lógica pura y dura. Casi un acto espiritual. Sí. La esencia del paradigma dialógico, como concluye el propio texto, es una idea muy potente. Comprender no es solo interpretar datos fríamente. No. Es un acto fundamentalmente relacional. Es unir, sanar, reconstruir. El conocimiento auténtico, desde esta perspectiva, no se puede lograr en el aislamiento de un laboratorio o de un despacho. Se construye en comunidad, en diálogo. Y de ahí el nombre, paradigma dialógico. Ahora cobra todo el sentido. El conocimiento no es algo que uno posee. Es algo que surge. Sino algo que surge de una conversación, ya sea con otros, con la propia conciencia o, según el autor, con lo trascendente. Exactamente. El conocimiento es diálogo, y por eso el ensayo suelta en un momento dado una frase que es casi un resumen de todo. ¿Cuál? Conocer y ser amado fuesen equivalentes. Uf. Conocer algo de verdad es, en cierto modo, entrar en una relación de amor con ello. Conocer y ser amado fuesen equivalentes. Es una frase que da para pensar mucho. Te cambia la perspectiva sobre lo que significa ser un experto en algo. Sin duda.
Y nos deja con una pregunta que va más allá de los libros y se mete en nuestra vida diaria. A ver, Si el conocimiento más profundo nace de una necesidad de vínculo, de una forma de amor, ¿qué pasa cuando intentamos entender algo o alguien que no nos importa en absoluto? ¿Es posible saber de verdad o solo estamos acumulando datos fríos, información sin alma?